En la noche a las 12, con la penumbra a cuestas y nada que perder. Cuando las buenas costumbres se han ido a la cama, estás a nuestra merced. Somos el Coco, el monstruo del closet, el hombre del costal. Nunca volverás a estar tan bien acompañado. En los cuernos de la luna. Lunes y miércoles, a la hora de las brujas, en la nueva era de Rock 101. Durante un largo rato, la luz desapareció casi totalmente. Me hallaba desesperado, pues la pérdida que había sufrido minutos antes era lamentable. Por lo mismo, el estado en el que me encontraba era sumamente delicado, pero, el más leve recuerdo que tenía de mi amada Lidia me animó hasta estar tranquilo y repetirme más de una vez: ya aparecerá, ya lo encontrarás. Debo admitir que soy un desesperado y también debo admitir que el miedo a la oscuridad fue muy superior a mí. Al principio lo busqué en cada rincón de la habitación y debajo de la almohada. No estaba en el escritorio, junto al retrato de la preciosa Lidia. Tampoco lo hallé en el espacio que se forma entre la cama y la pared. ¡Ay, por Dios! Dije esto cuando miré que la sangre seguía fluyendo a grandes cantidades. Seguramente, si me hubiera visto en un espejo en aquel momento, lo que encontraría sería a un hombre asustado, angustiado, lleno de pánico y, sobre todo, pálido, blanco como las sábanas que cubren a los ángeles. Me senté durante un momento en la vieja silla de madera. La sangre seguía cayendo gota a gota al piso. Había tanto silencio que cada golpeteo de mi rojizo líquido vital contra el charco que ya se había formado podría llegar a los oídos del mismísimo Cthulhu. En vano, traté de recordar. Fue cuando llegó a mí, era el más bello recuerdo que pudo aparecer en mi mente. Se trataba del más lúcido recuerdo de mi hermosa Lidia. Aquel bello momento nunca lo olvidaré en mi vida. Si alguien me hubiera puesto un espejo enfrente, seguro que habría encontrado al hombre más feliz del mundo. La palidez y todo lo malo quedó en el olvido. Me repetí más de una vez: ya lo encontrarás, ya aparecerá. Pero ¿qué hombre enamorado puede conformarse con un solo recuerdo que la mente le trae, sabiendo que puede ir más allá? Este era mi caso. Así que me levanté de mi lugar y me dirigí al escritorio donde se encontraba mi cajita azul con mis recuerdos. Curiosamente, un rayo de luz de luna se derramaba sobre la cajita. La abrí sin pensar. ¿Quién pudiera imaginarlo? Ahí lo encontré sin buscarlo. Sí, ahí estaba. Era mi brazo izquierdo, justamente el que había perdido. Dicho brazo se hallaba dentro de mi cajita azul, sujetando cariñosamente fuerte uno de los retratos de la más hermosa de las mujeres, un retrato de Lidia. ¿Quién lo dijera? Ahora que por fin había encontrado mi brazo izquierdo, el problema que tenía que resolver era: ¿cómo diablos lo pondría de nuevo en su lugar? Alejandro, a Lidia. Agosto 1995. Esto es Rock 101 en los cuernos de la luna y tratando de verle el todo a la luna, no solamente los cuernos. En los controles se encuentra el ángel de la noche, en la producción el maestro Paulo Emilio Islas. Mi nombre es Iñaki, el teléfono es 6620-101. Esta ya va a ser la última ocasión en que hagamos el programa grabado, conste. Ya, se los vamos a prometer. De aquí en adelante, el próximo miércoles ya vamos a regresar otra vez en vivo, entonces les agradecemos la paciencia. Y claro, hemos aprovechado todos estos programas que han sido grabados, ahora sí, gracias a la magia de la radio y de la grabación, para leerles algunas historias o algunos cuentos. No vamos a dejar de leer cuentos, eso sí, que ni qué. Vamos, cuando lo volvamos a hacer en vivo, el próximo miércoles, si la luna quiere. Bueno, vamos a seguir también leyendo cuentos, no va a ser la última ocasión en que lo vamos a hacer. Pero si dejamos cuentos grabados es para que se relajen y para que lo escuchen, ahora sí que en las sombras. Lo que leímos al principio del programa fue un cuento que nos mandó Alejandro. Y Alejandro nos pedía que se lo dedicáramos a Lidia, tal y como viene en la dedicatoria. Entonces, Alejandro LM a Lidia CM. Y es un cuento pues muy del estilo de Edgar Allan Poe, muy del estilo de Lovecraft, como que pone las dos cosas, se notan ahí las influencias. Y qué bueno, Alejandro López Moreno, qué bueno, Alejandro, que tengas las influencias de estos maestros. La verdad, tu estilo está bastante bien y yo creo que con el tiempo si te esmeras y puedes llegar a ser un gran escritor en este género. Entonces te felicito y muchísimas gracias por mandarlo. Recuerden que todas las personas que quieran mandar algún escrito
que se quieran lanzar dentro del escenario de este tipo de lecturas, de este tipo de literatura, fantasía obscura, le llaman por ahí a la literatura de horror o de terror, o de ciencia ficción o de fantasía también, pues pueden mandarlos y la dirección ya la conocen ustedes, si no al final del programa, como siempre, se las vamos a dar. Esto es Rock 101 en los Cuernos de la Luna, y vamos a agradecer también a otras personas que nos han mandado cosas, nos han mandado escritos. Gracias, nos mandaron Juan Carlos el Mutilador, nos mandó el cuento de El Metro, del vampiro del metro. Entonces también le vamos a dar lectura al vampiro del metro. Se llama No se duerma en el metro. Lo escribe Mario Méndez Acosta. Es de un especial de vampiros que apareció en esa efectivamente revista de revistas que publica Excelsior. Esto ya fue hace como un año más o menos. Pero ya nos habían pedido que lo leyéramos, nada más que al igual que los vampiros, se evaporó. Entonces, gracias a Juan Carlos y a otra persona por ahí, que le vamos a dar el crédito el próximo miércoles, que también nos mandó una copia, y además de otras cosas. Luego también nos mandan de la revista Ciencia y Desarrollo, que es una revista publicada por el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es una revista bastante buena y que no se le ha dado la difusión que debe tener en realidad. Pues es una revista para divulgación científica, es de lo mejorcito que hay, y publica un artículo, esto es de julio-agosto del 95, o sea, de ahora, publica Sintaxis del vampiro. Es un muy buen artículo y muy completo sobre lo que es el vampiro. Viene una fotografía, una composición mixta que se llama Ángel Vampiro, al principio del artículo. Está bastante interesante. Es un vampiro saliendo del agua, es una muy buena composición fotográfica. Y luego pasa directamente a lo que es el artículo Sintaxis del vampiro, una aproximación a su historia natural, que lo escribe Vicente Quirarte, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es muy buen trabajo, es un muy buen estudio sobre qué es el vampiro, muy bien escrito y muy bien documentado, que yo se lo recomiendo a las personas que no lo tengan, a los coleccionistas de este tipo de lecturas, de literatura, para conocer algo más o algo más o menos bien compendiado sobre lo que es el mito del vampiro en la leyenda y en el folclore. Pues podrían echarle un ojito. Aparece, por ejemplo, todo lo relacionado con Bram Stoker. Aparece una aproximación, efectivamente, a lo que es el mito, acerca de lo que son los poderes del vampiro, acerca de algunas dudas históricas que se tienen del vampiro, por ejemplo, y pues una elucubración de lo que podría llegar a ser el vampiro en nuestra sociedad, o por qué no nos hemos olvidado del vampiro, cosa que vamos a darle lectura en este momento. Dice, por ejemplo: en un lugar discreto pero visible, los autores del libro Vampire the Masquerade advierten a los lectores sobre el peligro de creer que son verdaderos los elementos que conforman esta nueva especie de Decamerón, donde los jugadores arman historias a partir de un número ilimitado o limitado de elementos, características y situaciones verosímiles y lógicas desde el punto de vista narrativo, siempre alrededor del universo de los muertos en vida. Y está hablando aquí Vicente Quirarte acerca de los famosos juegos de rol, en donde una persona, pues, al estarlo leyendo, se empapa de un personaje, lo crea, y después juega con otras también, haciendo esos roles, y se crea una historia que probablemente tenga fin, probablemente no tenga fin. Cada quien le pone el final que quiera a la historia, y cada quien, pues, según su personaje y según la personalidad de ese personaje, que se puede utilizar según lo dice el libro, según la especificación del libro de roles, o según su propia imaginación. Pero se advierte, por supuesto, de la despersonalización, que eso es lo que ocurre a mucha gente, que termina no solamente sintiendo vampiro, sino también sintiéndose cazador de vampiro. Y estas son cosas que lamentablemente suceden en nuestros días. Personas que de pronto pierden todo el toque con la realidad, tienen un brote psicótico y de pronto se sienten vampiros y se ponen, el mejor ejemplo de esto, bueno, de una manera cinematográfica, puede ser El beso del vampiro o El beso de la mujer vampiro, algo así, de una persona que de pronto se vuelve loco con respecto al vampiro y tiene alucinaciones de que una mujer vampiro va y lo muerde, etcétera. Entonces Jonathan, ¿cómo se llama ese actor? Jonathan Cage, algo así, no, bueno, el caso es que lo pueden encontrar por ahí en los centros de video y sale Jennifer Beals también en esa película, donde esta persona se obsesiona tanto que se siente vampiro y destroza su vida. Y eso es lo que explican en estos juegos de roles a veces.
Mark Rain, principal artífice del denominado juego de horror personal, subraya: para decirlo claramente, los vampiros no son reales. La creciente afirmación sobre su existencia se halla en función de lo que pueden enseñarnos sobre la condición humana y sobre la fragilidad y esplendor de lo que llamamos la vida. Sean o no sean reales, por lo menos lo tenemos dentro. Todos tenemos dentro a ese vampiro, todos tenemos dentro a esa figura, todos tenemos dentro esas características que las hemos explotado hasta más no poder. La advertencia es apenas, dice Quirarte, leída o francamente pasada por alto por quien entra en el juego con la plena convicción de que los vampiros existen, pero ilustra la fascinación que continúan ejerciendo en el imaginario de nuestro fin de siglo. Dicho de otro modo, nadie puede experimentar la sensación de horror y placer que provoca el vampiro si no cree, al menos mínimamente, en su existencia. Como Pegaso o como las sirenas, los vampiros se han vuelto familiares a base de convivir con ellos. Su existencia en el inconsciente colectivo es una necesidad que evidencias en contra no puede combatir. Los ajos, las espinas, el crucifijo, el agua corriente, la estaca de madera, son elementos que forman el arsenal básico de cualquier cazador de vampiros que se respete. Pero a cada uno de esos objetos lo apoya un poderoso sostén ideológico, como habremos de examinar en el presente artículo. Bueno, aquí no vamos a leer todo el artículo porque es muy extenso, pero sí los invito a que le den una ojeada. Y sigue diciendo: en nuestra vida cotidiana el vampiro forma parte de una mitología que aún los niños conocen. El conde Pátula, el cereal del conde Chócula, Chiqui Drácula, el hombre murciélago. El jugo donde el betabel da la coloración roja que le otorga el nombre de vampiro. Las paletas estas, también unas paletas que se llaman vampiro. En fin, todo forma parte de nuestra cultura occidental. Son para ellos elementos familiares y menos agresivos que el horror que los acecha. En la película Los Muchachos Perdidos, es una película de 1987, el director es Joel Schumacher, únicamente los niños creen en la existencia de los vampiros y solo ellos, como detentadores de la fantasía, pueden buscar las armas para combatirlos. Paradójicamente, la domesticidad de los vampiros, el comercio que con ellos establecemos, no ha eliminado su carácter siniestro. Saber más sobre su estructura no clausura el asombro, el miedo y las prevenciones que deben tenerse contra ellos. El niño protagonista del cuento para adolescentes Ma y Pa Drácula, de Anne Martin, concluye, tras enterarse de que sus padres son vampiros, que debe aprender a aceptarlos, pero también a cuidarse de ellos. Perdón. Metáfora y concreción, depredador repulsivo o personaje romántico. Al vampiro es preciso aproximarse con las alas de la imaginación y las armas del conocimiento científico. Rock 101 en los cuernos de la luna, el teléfono, por si quieren comentarle algo a Ángel y él lo puede apuntar para el próximo programa en vivo, el miércoles 6620-101. Por cierto, el que no fue a la tocada del London After Midnight, verdaderamente, y quizá fan de este tipo de música, se perdió de una gran tocada. Incluso para las personas que no estamos muy familiarizadas con este tipo de música, fue algo muy agradable escuchar y darnos cuenta de todos los matices y de todas las influencias que tienen este tipo de bandas. Nos encontramos influencias de David Bowie hasta pasando por Black Sabbath, hasta no sé quién más puede ser, pues algún caballero de estos de la corriente punk, no sé, cosas muy especiales. Sobre todo esta banda que es una de las bandas más respetadas dentro de lo que es el género de la música dark, gótico. Pero bueno, Clausen en su programa de el martes les puede dar mayor información al respecto, pero sí, hay que ser patente que las personas que no conozcan esta música, creo que es una buena oportunidad para acercarse a este tipo de bandas, a este tipo de música, a este tipo de movimiento, y que no sea soslayado y considerado algo para, no sé, como algunas personas lo han tachado, ¿no? Para gente loca o gente que no sabe lo que quiere. Al contrario, creo que este es un grupo muy bien conformado, y creo que lo que sucede ahí, ahí impera la paz, impera la tranquilidad. Yo jamás en las tocadas, en los conciertos góticos, digo, también para acabar con un mito por ahí que mucha gente piensa que existe, jamás he visto una pelea, jamás he visto un problema así de ese tipo, al contrario de muchas otras cosas, de partidos de fútbol, por ejemplo. Entonces no tengan, si tienen o están interesados en ir a uno de estos tipos de tocadas, no tengan miedo, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Tampoco hay que ir vestido de negro, digo, eso también es falso. El que les diga que vayan vestidos de negro porque si no, no son góticos, es que ese sí es un auténtico poser, eso sí. Bueno, vamos a continuar leyendo el artículo acerca de la anatomía del vampiro que nos mandaron. Sintaxis del vampiro se llama, una aproximación a su historia natural. Y vamos a escoger partes seleccionadas porque es demasiado largo el artículo. Dice: tarde o temprano,
toda historia de vampiros llega a la frase que niega categóricamente su existencia. Siempre cuando leemos, vamos a hacer algunos apuntes a lo largo de esta lectura, siempre cuando encontramos alguna historia de vampiros y la leemos, siempre va a haber alguien que niegue categóricamente su existencia y que diga los vampiros no existen. Como que ya es una especie de cliché dentro de lo que son los cuentos de vampiro. No, los vampiros no existen, no hay tal cosa como un vampiro. There's no such thing as a vampire, así más o menos dice en inglés. Casi la mayoría de las historias tienen este contenido y al final pues se nota la procedencia sobrenatural del ser monstruo, bestia, lo que sea, el ser vampirizador. Y de hecho todo tipo de vampiro, aunque sea sobrenatural, pues también puede ser biológico, puede ser un vampiro estelar, no sé, casi siempre aparecen las frases estas, casi invariablemente. Pero ya hemos platicado también que tal vez el poder más grande del vampiro es que nadie absolutamente cree en él. Entonces por eso se puede mover impunemente entre las sombras, pero vamos a continuar leyendo. Dice, la historia y nuestra cordura necesitan de esa convicción, la convicción de que no existe el vampiro. Si la fuerza del vampiro consiste en que nadie cree en él, los cazadores de vampiros reales y los amantes de sus historias exigen a sus monstruos que sufran sucesivas metamorfosis, pero que no abandonen su sintaxis original. Quien se aproxima al territorio de los inmortales lo hace con una condición: que el vampiro esté constituido por un número limitado de elementos, de tal modo ordenados que su existencia resulte verosímil. La retórica de los tratados de vampiros es más convincente cuando no se detiene a poner en duda las afirmaciones, sino expresa objetivamente y ordena de manera orgánica el material sobre su existencia y sus apariciones. El otro día estaba teniendo una conversación con el buen Mario Botti. Nos estábamos platicando sobre si el vampiro le podía afectar, por ejemplo, cosas como el SIDA. Pero lo que pasa es que según partes de la leyenda, dependiendo a dónde se refiere a uno, si uno ve la leyenda en donde se dice que el vampiro es inmune a todas las enfermedades, es inmortal, vamos, su cuerpo es de origen sobrenatural, vamos, ya cambia, ya no es un ser humano, ya no se consideran como tales. Fueron alguna vez seres humanos, pero ahora ya no. Entonces también podemos deducir que cualquier cosa que ellos consuman, pues tampoco les va a hacer daño. Entonces, también hay otro tipo de historias en donde el vampiro tiene un origen orgánico, como el de Tsushimaki Carnes, que es el tapiz del vampiro, en donde el vampiro sí puede ser muerto por una bala, por ejemplo. Claro que es longevo, es otra subespecie del reino animal. Son nuestros depredadores, pero ya en un orden más natural y más orgánico. No tiene un origen sobrenatural dentro de este tipo de concepto de vampiro, pero en el concepto sobrenatural del vampiro, pues ahora sí que no le puede afectar el SIDA. Hay otras historias con las que se puede jugar. Y siendo parte de la fantasía, del reino de la fantasía, por lo menos de la fantasía obscura, o lo que llamamos terror u horror, se puede jugar con el mito de la manera que ustedes gusten y manden. Si ustedes quieren crear un vampiro que pueda sufrir de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida del SIDA y que por eso ya se convierta un poquito... o empieza a tener un poquito quisquilloso en cuanto a su alimentación, empieza a buscar otro tipo de víctimas. Entonces yo creo que ahí también se puede armar una buena historia. Es muy sugerente el tema de si pueden adquirir o no adquirir enfermedades por medio de la sangre. Luego hay otras historias, esas sí las he leído, en donde el vampiro escoge a sus víctimas porque sobre todo en las grandes urbes, sobre todo hay vampiros que buscan, por ejemplo, en las discotecas y rechazan a aquellas personas que hayan o que tengan droga en la sangre o que tengan alcohol en la sangre. Entonces de esas no se alimentan. Es uno de los problemas contemporáneos del vampiro, según algunos autores del género, pero ustedes pueden jugar con lo que quieran porque no hay nada dicho. Como nunca hemos tenido un vampiro bajo el microscopio, nunca hemos podido hacer una disección de él. Cuando se haga, y espero que yo no sea la víctima, cuando se haga ese tipo de disección, ese tipo de anatomía del vampiro, entonces ya se va a poder tener algo sobre qué escribir. Pero mientras esto sea, y mientras no se descubra la existencia del vampiro, cada quien va a poder jugar con el mito como mejor le plazca. Y vamos a continuar leyendo. Los vampiros existen, dice aquí. Algunos de nosotros lo sabemos por experiencia. Y aunque no hubiéramos tenido la prueba de nuestra propia desgracia, las enseñanzas y las narraciones antiguas son concluyentes para cualquier persona sensata. El Nosferatu no muere, como la abeja cuando pica una vez. Por el contrario, se hace más fuerte y tiene por ello más poder para hacer el mal. Este vampiro que está entre nosotros tiene la fuerza de 20 hombres. Es más astuto que los mortales, pues su sagacidad ha ido creciendo con los siglos. Puede utilizar la necromancia, que es, como indica su etimología, la adivinación por los muertos, y todos los de esta condición, a los que puede acercarse, están a su servicio. Es brutal y más que brutal. Es un demonio de crueldad. No tiene corazón. Puede aparecer a voluntad cuando y donde quiera, en cualquiera de sus formas.
Es capaz de dirigir los elementos en cierta medida, la tormenta, la niebla, el trueno. Puede dar órdenes a todos los seres maléficos, la rata, el búho, el murciélago, la polilla, el zorro y el lobo. También el mosquito, según algunas tradiciones. Puede aumentar y disminuir de tamaño y a veces puede desaparecer y pasar inadvertido. Esto es parte de lo que dice lo que escribió Bram Stoker, es parte del diario de Mina Harker acerca de lo que es el vampiro, según palabras del Dr. Van Helsing. Pero aquí retoma esta idea Vicente Quirarte y dice: sin embargo, ante esta omnipotencia del vampiro, existe una serie de armas familiares a sus cazadores. Y bueno, ahorita pasaremos a detallar algunas de estas armas familiares a los cazadores de vampiros, pero antes, un poco de música en los cuernos de la luna. Continuamos en Rock 101 en los cuernos de la luna, el teléfono 6620-101. Juanito Vázquez entra al quite en la producción, gracias a don Pablo Islas, que estuvo haciéndonos la balona un ratito. Y ya no entretengas al señor productor, mi querido Pablo, pues ya. Fue corriendo, dice que ya no se enojó. Ok. Bueno, estábamos hablando acerca del artículo que escribió Vicente Quirarte llamado Sintaxis del vampiro. Y Vicente Quirarte decía acerca de las causas para acabar con el vampiro, de lo que utilizan los cazadores y la simbología de esto. Y aquí vienen partes muy interesantes porque están muy detallados. Dice: el ajo es el primer arma preventiva que Van Helsing aplica a los aposentos de las víctimas en potencia. En la novela no se explica detalladamente el motivo de tal uso, por lo cual es preciso acudir a otras fuentes. Según Jean Chevalier y Alain Guirbrandt, esto es 1988, más o menos, en un libro, dice: un manojo de ajos colgado en la cabecera de la cama o un collar de flores de ajo alejan a los vampiros, según una tradición de la Europa central. Los griegos detestaban el ajo, pero la creencia más persistente en la cuenca del Mediterráneo y hasta la India es que el ajo protege contra el mal de ojo. Por esta razón encontramos en Sicilia, en Italia, en Grecia y en la India manojos de ajo atados con lana roja. En Grecia, el solo hecho de pronunciar la palabra ajo conjura los maleficios. Bueno, si a quien le gusta hablar con una persona que tiene aliento de ajo. Hay muchos naturistas que se alimentan de ajo. Claro, el ajo se ha probado que tiene un compuesto para prevenir los infartos y porque ayuda a la circulación de la sangre. Esto ya se ha comprobado desde hace algún tiempo. Reduce el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Y hay mucha gente, sobre todo muchos naturistas, que se alimentan mucho de ajo y su cuerpo empieza a oler a ajo. Entonces esto para muchas personas es detestable. Yo creo que estas personas sí estarán libres de vampiros, ¿verdad? Los naturistas, pues bien me imagino. Pero dice: en todas prácticas el ajo se revela como un agente protector contra influencias nefastas o agresiones peligrosas. Esto es por parte de lo que son las creencias antiguas sobre el vampirismo, pero recientemente también alguna persona, yendo más allá en su imaginación, un médico norteamericano, al hablar sobre las propiedades del ajo, porque creo que le encontraron una propiedad más que ayuda a evitar la coagulación de la sangre, me parece que es otra de las grandes propiedades del ajo, y para evitar coágulos, por ejemplo, coágulos en el cerebro, en el corazón, etcétera. Entonces él empezó a lucubrar y sacó la teoría de que si el vampiro en su saliva, y esto es el vampiro zoológico, el vampiro que existe en las selvas de Sudamérica, de Centro Sudamérica y también de México, también tiene una sustancia, un anticoagulante en la salivita. Lo mismo también en algunas personas que han hecho historias sobre vampiros, sobre los vampiros sobrenaturales, también hablan de esta saliva con anticoagulantes. Que si llegara un momento en que el vampiro sobrenatural estuviera expuesto al ajo, la sustancia anticoagulante del ajo crearía una sobredosis de esta sustancia que ellos mismos tienen en la saliva, provocándoles la muerte. Una cosa por el estilo, por hemorragias masivas al vampiro sobrenatural. Entonces que por eso tal vez esa sea la costumbre de que el vampiro le rebulle al ajo, pero no. Y este texto tiene razón porque desde hace mucho, ¿cómo no? Bueno, hasta que no lo sepamos nunca se va a probar esta teoría, pero esta cuestión de poner collares de ajo en todos lados en las puertas, no solamente es para alejar al vampiro, sino también al mal de ojo y a los malos espíritus. Algunos niños les ponen collaritos de ajos cuando son pequeños, en algunos lugares, sobre todo en algunas creencias en México también sucede, en Italia, en España, etcétera, en Yugoslavia, en Polonia, para que las personas que tienen una mirada muy fuerte no les vayan a hacer mal de ojo, aún de manera involuntaria. Entonces no solamente para evitar el vampirismo, sino que ya es una costumbre bastante añeja dentro de los países europeos y por añadidura.
pasó a México y pasó, bueno, a Latinoamérica en general. Y sigue diciendo este hombre, Vicente Quirarte, en su Sintaxis del vampiro: poco convencido de la efectividad del símbolo y más dispuesto a demostrar la eficacia del ajo para preservar su vida, el personaje de la novela Soy Leyenda. Esta novela es verdaderamente buena, es lo mejor que se ha escrito. Ante la falta de ajos, fabrica un aceite con base en vegetales que también contengan sulfuro de alilo, isoticianato de alilo, es decir, puerros y cebollas. Sin embargo, luego de infructuosos experimentos, concluye, sin encontrar jamás la causa, que solo el ajo mantiene distantes a los vampiros. Aunque la estaca de madera, como elemento natural contra la sobrenaturalidad que es el vampiro, goza de un gran prestigio, en el sentido estricto de las leyendas, solo funciona la estaca hecha ceniza, por el sentido ritual que contiene. Recordemos que Drácula es muerto con armas blancas de acero, el largo cuchillo Kukri de Seward y el pequeño cuchillo Bowie de Quincy. No, es que no es un pequeño cuchillo, sí es un gran cuchillo. Es el Bowie Knife, que es un cuchillo para cazar y para despellejarse, y de que es un cuchillo muy largo. Entonces van a recordar la película, y en la novela también se puede leer, no es un pequeño cuchillo. De Quincy Morris. Quincy Morris era el único norteamericano que había en la novela Drácula de Bram Stoker, y fue el único que falleció dentro del grupo de cazadores de vampiros. Un curioso dato histórico: la segunda de las armas debe su nombre a su creador James Bowie, quien murió en la batalla del Álamo, también como consecuencia de heridas con arma blanca. En cuanto al crucifijo y las espinas de la rosa, son los emblemas del único poder que el vampiro respeta porque le teme. De acuerdo con Dom Calmet, Agustín Dom Calmet fue el señor que escribió una serie de sesudas intervenciones sobre lo que es el vampiro. Ustedes deben de escucharlo y deben de conocerlo también. Ya lo hemos platicado bastante dentro de este programa. El vampiro es el supremo transgresor, en tanto que solo Dios, e invoca el ejemplo de Lázaro, tiene el poder para conceder la vida. En la tradición cristiana, la corona de espinas de Cristo celebra en la pasión el matrimonio del cielo y la tierra virgen. Es el anillo matrimonial entre el Verbo, Hijo del Hombre, y la tierra. Virgen que en todo momento puede ser fecundada. Esto lo dicen Chevalier. ¿Qué pasó? Ah, bueno, por aquí se oye una vocecita, también obscura y gótica. Chevalier y Greerbrandt dicen exactamente esto, y hacen alusión a por qué las espinas o las espinas de la rosa dañan al vampiro y le hace efecto. Con las armas anteriores da inicio la cacería. Abraham Van Helsing como orquestador intelectual. El otro joven médico, Jack Seward, es a Van Helsing lo que el doctor Watson a Sherlock Holmes. Van Helsing y Holmes siempre saben más de lo que dicen y de lo que sus interlocutores y sus lectores sabemos, pero como el vampiro, también necesitan de un testigo lo suficientemente iniciado como para compartir sus iluminaciones. Antes de Drácula no hay propiamente tal estirpe de cazadores, que alcanza su expresión más alta en La danza de los vampiros de Roman Polanski, donde el profesor Ambrosius dedica sus mejores esfuerzos a conocer y destruir el reino de los insepultos y discute con su siniestro anfitrión en torno al libro, de la autoría de Ambrosius. The Mysteries of the Bat, Los misterios del murciélago. Aunque Polanski plantea su película como una comedia, hay en ella algunas escenas antológicas, como el lento descenso del vampiro a la tina de Sharon Tate, o la danza propiamente dicha, donde los monstruos regresan a este mundo. Esa danza de los vampiros es del año de 1975. Entonces es una de las mejores comedias del maestro Roman Polanski, y la verdad, el que la pueda ver, échale un ojo porque se va a divertir bastante. Y aparte ya es uno de los clásicos dentro de lo que es la cinematografía vampírica. No es una historia bobalicona realmente donde se hace burla al vampiro, sino que en tono de comedia, pero también aparecen todos los mitos y todas las leyendas acerca del personaje vampírico. En historias y películas de vampiros, es el científico quien articula la descripción objetiva de la bestia. Es el quien da orden al material disperso en testimonios de primera mano. En Drácula, Van Helsing es quien encuentra el hilo para unir las perlas negras. El diario de Jonathan Harker durante su pesadilla en Transilvania, el diario de Mina Harker, las anotaciones de Lucy Westenra y las grabaciones del Dr. Seward. Si la escritura es el recurso supremo para no naufragar en la locura, si el conocimiento científico precisa, como subraya Van Helsing, cruzar las aguas amargas para llegar a las aguas dulces, la novela Drácula es un conjunto de procesos iniciáticos. Jonathan Harker, un promisorio corredor de bienes raíces, abandona la civilización de Londres y se interna en el Oriente. El tiempo se altera. Su única manera de estar en el tiempo de los hombres es el diario donde deja testimonio de su personal temporada en el infierno, o sea, en el castillo de Drácula. Desde las primeras manifestaciones de otredad entre los personajes de la novela, aparece en escena el Dr. Van Helsing,
quien solo revelará los secretos del vampiro cuando esté seguro de que sus compañeros en la atroz aventura están plenamente convencidos del horror que enfrentan. Esto es Rock 101 en los Cuernos de la Luna, y les repito, lo que estábamos leyendo en el programa era esta sintaxis del vampiro, esta magnífica sintaxis del vampiro, una aproximación a su historia natural de Vicente Quirarte, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y esto apareció en la revista Ciencia y Desarrollo, que publica CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de julio y agosto de 1995. Entonces lo recomiendo, viene muy completa y viene bastante buena, más que desgraciadamente, y viene muy bien informada porque al final pone su bibliografía y se apoya en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, aproximadamente 22 obras. Entre ellas está Agustín Dom Calmet, con su tratado sobre vampiros. Está de los que nosotros conocemos por aquí, obviamente, el Drácula de Bram Stoker, la edición Vampiros de Editorial Ciruela, que es muy cara pero es excelente, es una buena recopilación. Roland Villeneuve, Lux Rarus et Vampires, Vampiros y Hombres Lobo. Leonard Woolf, el Drácula, The Essential Drácula, Drácula Esencial, la edición anotada de la clásica novela de Bram Stoker. El Drácula anotado, también, la historia de los vampiros de Dudley Wright, de Manuel Adún Machetti, la guía a los no muertos, que también ha sido una especie como de clásico. Hay otras mejores, pero bueno. Hay una muy buena por aquí que me estaba encontrando. Aquí, Bernard J. Dictionnaire de l'Insolite et du Fantastique, Diccionario de lo Insólito y de lo Fantástico, que es una muy buena obra en francés. Creo que todavía no hay traducción al español acerca de esto, pero lo que vamos a hacer ahora es leer rápidamente. ¿Tenemos tiempo todavía? Ok. Vamos a leer rápidamente el cuento No se duerma en el metro, que ya se los habíamos prometido, y ya con eso vamos a despedir el programa. Así nos da tiempo, ¿verdad? Para leer rápido. Nada más son como 15 cuartillas. No, no es cierto. Son 2 cuartillas cortitas. Ya el próximo miércoles, repetimos, vamos a estar ya en vivo en los Cuernos de la Luna, entonces vamos a dar pie a todo lo que ustedes quieran decir en el teléfono. Pero dice aquí, es un cuento de Mario Méndez Acosta, sucede en el metro de la Ciudad de México, para aquellos que salimos a veces tarde y tomamos el último vagón, y dice así: hay cosas en la vida, y eso incluye a esta Ciudad de México, que más vale que nunca averigüemos. La ignorancia nos permite dormir con placidez en la noche y concentrarnos en nuestros respectivos trabajos. Por ejemplo, ¿se ha preguntado usted qué le sucede a las personas que se quedan dormidas en el metro cuando éste llega a la terminal de una línea, lo que causa que no escuchen la advertencia que les pide abandonar el vagón y sigan adelante en el mismo, adentrándose en un profundo túnel oscuro que aparentemente no lleva a ninguna parte? La verdad es que esa es una de esas cosas que en realidad no nos conviene averiguar, si es que queremos mantener la ilusión de que vivimos en un universo nacional. Sin embargo, no está de más tomar algunas precauciones sencillas, que bien pueden evitarnos experiencias en verdad lamentables. Una de ellas es la de no dormirnos nunca en el metro, en especial después de la puesta del sol. Para Arturo Marquina, periodista ya no tan joven y autor ocasional de relatos de ficción científica, cuentos de horror y novelitas policíacas, nunca publicadas, ese descuido le produjo un extraño desarreglo que sus amigos califican casi de locura. Se niega Arturo, quien es una persona sensata, racional y de buen humor, a acercarse siquiera a las entradas del metro. Se niega también a pasar por encima de las ventilas o registros del sistema de transporte colectivo de esta capital. En eso puede ponerse hasta agresivo y desagradable. Marquina se niega a hablar de esa extraña fobia que lo aqueja. Siempre logra desviar la conversación cuando se le interroga al respecto. Solo una vez, en una cantina de Bucareli, después de varias horas de consumo y animada conversación, llegó un momento en que se puso serio e hizo una advertencia a uno de los amigos que le dijo que usaba el metro cotidianamente y en especial a muy altas horas de la noche. ¿Llegas a alguna terminal a esas horas?, preguntó Arturo. Ante la respuesta afirmativa, nuestro amigo abandonó su discreción. ¿Tú has sabido qué le ocurre a las personas que se quedan dormidas en los vagones que siguen avanzando después de la última estación? La verdad no, repuso el compañero. Yo sí lo sé, continuó Arturo. Esto que te voy a contar no es un cuento. Te pido que me lo creas por tu bien. Nunca lo repetiré ante ustedes. Fue hace justo un año. Serían cerca de las 11 de la noche y salía yo del trabajo después de un día durísimo. Tomé el metro en la estación Hidalgo y me dirigí hacia Tacuba. Ahí transbordé hacia Barranca del Muerto. Ya a esa hora, el metro va casi vacío. Cerca de Tacubaya me quedé dormido
El tren llegó sin duda a la terminal, sin que yo despertara. No oí la distorsionada voz de advertencia que sale del sistema de sonido, ni el insistente pitido del silbato electrónico que anuncia las paradas. Después, unos segundos después, cuando ya el vagón se dirigía hacia el inquietante túnel que continúa el trayecto, alcancé a ver el letrero y la insignia de mi estación de destino, la cual quedaba atrás. Con preocupación y fastidio, pude ver que no iba solo. Unos asientos más adelante iba un tipo viejo y desastrado, en evidente estado de ebriedad, que seguía dormido y cabeceaba con cierto ritmo. Pensé que quizá este tren cambiaría de vía y regresaría por el mismo trayecto en unos momentos más, pero no fue así. El vagón siguió adelante, se desvió hacia la derecha y después de avanzar varias decenas de metros, hizo alto en un lugar totalmente oscuro. El motor se detuvo y lo mismo la ventilación. El silencio más absoluto cayó sobre nosotros. Fue entonces cuando las luces se apagaron. Allí empecé a sentir algo de miedo. Había un poco de claridad proveniente de la parte posterior del túnel. Por fortuna traía mi linterna de bolsillo y además, esta tenía pilas. Me paré y me dirigí a mi aún dormido compañero de tribulación. Me acerqué a él y lo sacudí por el hombro. Me preguntó qué pasaba y rápidamente le expliqué nuestra situación. Respondió con una imprecación y puso su rostro contra la ventana a tratar de ver dónde nos hallábamos. Me di cuenta que este vagón se quedaría ahí toda la noche, por lo que me dispuse a tratar de forzar una de las puertas. Era inútil. Me convencí que solo saltando a través de una de las ventanas podía salir del carro. Fue entonces cuando oí un ruido en el techo. Algo cayó encima del vagón y recorría el techo. De pronto, se escuchó un ruido en el otro extremo del carro. Dirigí el haz de mi linternita y pude ver una sombra que caía al suelo después de haber entrado por la ventana. Vaya, al fin. Oiga, necesitamos que nos ayude a salir. No hubo respuesta. El borracho fue más directo. Avanzó hacia el intruso y lo tomó de la ropa. ¡Sáquenos de aquí! ¡Esto es un atropello, malditos burócratas! El extraño no respondió, solo levantó una mano. A la luz de mi linterna pude ver que era blanca como la harina, delgada y fibrosa, y con unas larguísimas uñas que semejaban garras. Como un rayo, esa mano rasgó la garganta del pobre vagabundo. Fue entonces cuando vi el rostro del ser que tenía enfrente, pálido, calvo, con enormes ojos amarillos, orejas largas, una nariz grotescamente respingada, con dos protuberancias carnosas en la punta. Vi cómo abrió la boca lleno de dispares y puntiagudos dientes, que pronto recibió el borbotón de sangre que salía del pobre pasajero. Fue en ese momento cuando recibieron mis narices la patada del nauseabundo olor que despedía esa criatura. El espectáculo y el olor me hicieron de inmediato vomitar. En medio de las arcas de la vasca, escuché otro ruido metálico detrás de mí. Alguien más entraba al vagón por otra ventana. No esperé un segundo más. Me lancé hacia el primer intruso que aún se cebaba en su víctima y derribándolos a ambos, sin duda, intenté lo inesperado de mi reacción. Llegué a la ventana por donde había penetrado el primer monstruo. Escuché un forcejeo detrás de mí, con el que sin duda mi invisible perseguidor se abría paso también entre las parejas victimario que se interponía entre nosotros. Salté fuera del vagón y logré caer en el suelo sin dislocarme siquiera un tobillo. Emprendí la huida como un poseso, hacia el extremo iluminado del túnel. Detrás de mí se dejaba oír un jadeo que acompañaba rítmicamente a un penetrante chillido. La luz aumentaba poco a poco. Sentía que mi perseguidor rápidamente iba descontando ventaja. Decidí voltear la cabeza y quizá eso sea lo que más me ha desgraciado la vida de toda esa experiencia. Vi un ser similar al que había despedazado al pobre ebrio en el vagón, nada más que este mostraba una regocijada sonrisa idiota. En la penumbra del túnel veía su tez amarillo limón y su larga frente con que se relamía con anticipación. Por fortuna, de frente llegaba otro tren de vagones del metro. Salté a su paso y alcancé la parte central del túnel. Mi perseguidor no quiso hacer lo propio. Recorrí los últimos metros que me separaban ya de la iluminada estación. Al llegar a ella, subí al andén, justo a tiempo. Unos metros atrás, la criatura que se había desplazado por el techo del túnel, asida de sus largas garras, tanto de manos como de pies, cayó detrás de mí y alcanzó a lanzarme un zarpazo a la pantorrilla. Arturo nos mostró la cicatriz que aún dejaba ver las huellas de una prolongada infección que apenas había sido dominada. Y en el andén, continuó él, emprendí la carrera hacia la calle. No me detuve hasta llegar a mi departamento, donde arranqué la puerta y me refugié en un garrafón de mezcal. Me expliqué por qué, en los talleres del metro, se trapea y se friega con tanto esmero el piso de los vagones todas las mañanas. No se duerman en el metro. Si lo hacen, corren el peligro de, por lo menos, no volver a poder dormir nunca más con tranquilidad. Mario Méndez Acosta. Este es el cuento No se duerma en el metro. Entonces, a los que vayan en la última corrida, mi querida Lucy, no te vas a quedar dormida, por favor. Ahora sí ya nos retiramos, ¿verdad? Ya se nos hizo un poquito tarde.
La dirección es de Germán Huesca. En los controles se encuentra el Ángel de la Noche. En la producción se encuentra Juanito Vázquez. Mi nombre es Iñaki. Recuerden que cualquier correspondencia, Insurgente Sur, 1870, Colonia Florida, código postal 01030, México, Distrito Federal, Rock 101, en Los Cuernos de la Luna. Muchas gracias a todos ustedes. Y ahora sí nos escuchamos el próximo miércoles en vivo. Ya se los prometemos. Y pues va la palabra del vampiro. Ok, nos retiramos. Gracias. Que tengan muy, pero muy buenas lunas.
noche a las 12, con la penumbra a cuestas y nada que perder. Cuando las buenas costumbres se han ido a la cama, estás a nuestra merced. Somos el coco, el monstruo del closet, el hombre del costal. Nunca volverás a estar tan bien acompañado. En los cuernos de la luna. Lunes y miércoles, a la hora de las brujas, en la nueva era de Rock 101.